saludo cordial a todos los amigos de su canal TVX y para todos los seguidores de este programa Plataforma. Es un gusto de nuevo estar con ustedes. En esta ocasión voy a tratar de explicar los efectos que tiene de una nueva administración Trump sobre la economía salvadoreña, partiendo de sus principales mensajes de campaña de lo que se espera si cumple sus promesas que ha hecho. A ver, comencemos. Lo más fácil es hablar del conflicto de las relaciones internacionales que han agobiado al mundo y que ha hecho subir los precios. Por ejemplo, cuando fue el conflicto de Rusia que invadió Ucrania, subieron los precios de petróleo y los precios de alimentos, que eso nos llevó a ese problema de espiral de precios y que se quedó después por otros problemas en distintas economías o rebotes. ¿Qué pasaría con una nueva administración Trump que va a iniciar en enero próximo? Bueno, él ha prometido terminar esa guerra en un día, dice. No dice cómo, pero en un día. ¿Cómo se puede resolver eso en un día? Pues fácilmente decirle a Ucrania, ya no te ayudo y te tenés que sentar a negociar. ¿Y negociar qué es? Has perdido todo este terreno, ya no es tuyo, le corresponde a Putin, de Rusia, lo perdieron. Esa es la manera más rápida, es que entreguen todo lo que han pasado defendiendo. Es complicado, ¿verdad? Pero no creo que se pueda hacer más de ese lado de Ucrania. Tampoco creo que esa va a ser la solución, porque una cosa es que el socio que te estaba apoyando en el conflicto te diga, ya no te entrego más, ¿verdad? Esa es una condicionante, un factor, pero quedan otros más, como que, ¿y Europa qué va a hacer? Europa no va a hacer nada. 2, Ucrania, después de estar combatiendo más de 2 años y haber acumulado fuerza, experiencia y tener recursos, lo que le queda, ¿no va a seguir combatiendo? Lo dudo. Yo creo que sí van a seguir combatiendo y no veo que ese conflicto resuelva a corto plazo. Por más que Trump diga yo lo resuelvo en un día, los conflictos no son así de fácil. Si no veamos el conflicto de Israel-Palestina, lleva décadas. Que por cierto, sobre ese también, ¿qué se espera? Que le dé Trump vía libre versus Biden, que le está poniendo frenos a Netanyahu e Israel en sus conflictos de Medio Oriente. A ver, entonces quiere decir que ahora con Trump lo que se esperaría es que sean manos libres y siga apoyando a Israel en esas campañas, tanto en Palestina, en Líbano, como en Irán. Es bastante claro, digamos, apoyar a Israel contra grupos o movimientos terroristas como Hamas o Hezbollah, pero no es lo mismo contra Irán. De hecho, no es la posición que tiene Francia, no es la posición que tiene Rusia, no es la posición que tiene China, no es la posición que tiene Corea del Norte, etc. Es decir, ahí no estoy muy claro. Sí está claro una cosa, y es que Estados Unidos no va a dejar solo a Israel, ¿ok? Pero ¿eso qué significa? Que entonces el conflicto no termina rápido como ha prometido Trump. Porque si se meten a atacar directamente a Irán, no hay solución a corto plazo. Eso está clarísimo. Los dos han estado como midiendo fuerzas y tú me atacas, yo te contraataco. Esto es selectivo, pues te respondo selectivo. Hasta ahí han quedado. Pero no sabemos qué pasa si Israel quiere ir más allá, como es su intención de, bueno, ya comenzamos la guerra, terminemos. Y terminemos borrando la amenaza. Esa es la estrategia de ellos. Ok, pero ¿en qué cómo nos afecta eso a la economía salvadoreña? Quiere decir que un mundo al estilo de Trump, de sin conflicto, sin participar Estados Unidos en la guerra, pudiera favorecer que los precios de petróleo y sus derivados bajen, o por lo menos ya no suban, y que además los precios de alimentos, las presiones sobre todo Rusia y Ucrania, cedan. Eso nos conviene a América Latina y sobre todo a El Salvador, que es un país importador de productos derivados de petróleo y de alimentos. Es decir, en ese sentido, es una buena noticia para América Latina y el mundo en general. Además, es más fácil progresar en una economía o en un mundo que no esté en guerra. Eso es bastante clarísimo, porque los recursos se pueden desviar a necesidades de progreso, necesidades de infraestructura, etc. Que eso es justamente lo que pretende hacer Trump. Ok,
¿qué más ha dicho el candidato y ya ganador de Estados Unidos, contundente victoria en esa nación? Bueno, él lo que en la parte de medidas económicas lo que está prometiendo es poner o elevar los aranceles a China y a México en distinta magnitud. A China subirle los aranceles porque se tiene una guerra comercial desde que él llegó. Porque lo que quiere es que la producción que se ha movido a Asia, China en especial, regrese a Estados Unidos, o que las nuevas inversiones se gestionen, se inviertan en los estados de la nación americana. Es decir, mover las inversiones y por lo tanto la producción y el empleo a Estados Unidos, y de esa manera que se dé el progreso que él prometió en campaña. Pero y le aplica la misma receta amenazante a México y le dice: a ustedes, si no frenan el problema de migración y de drogas, les voy a subir 25% los aranceles para todos los productos de México, que sería literalmente un verdadero golpe, ¿verdad?, a esa economía. Entonces, en ambos casos, ¿qué nos pasaría a nosotros derivado de esos problemas? Eso, en primer lugar, en Estados Unidos es un aumento de precios, porque subir impuestos a importar insumos o productos de China o de México es elevar los costos de producción y los costos de productos finales a los productos que consumen los norteamericanos, o sea, que se comercializan en Estados Unidos. Y acordémonos que El Salvador importa de Estados Unidos y de China. Entonces, en ambos casos los precios subirían. Para nosotros significa entonces comprar, importar a precios más altos, porque Trump va a subir los aranceles, y si es que efectivamente los sube. ¿Ok? Ese es un efecto. El otro es, también ha dicho que bajaría los impuestos. ¿Eso nos afecta o no? Veamos el efecto. Trump suele hacer las medidas no así en general, sino que él dice: yo les bajo los impuestos, pero de las utilidades a las empresas, con la condición de que inviertan en Estados Unidos. ¿Ok? No es les bajo los impuestos y vean qué hacen. No es eso. Es disminuir los impuestos a las utilidades de las empresas para que las inviertan en las industrias que están radicadas en Estados Unidos, o que se quieren impulsar en Estados Unidos. Y ahí él puede dirigir automotriz, petróleo, etc. Cosas espaciales, con Elon Musk de asesor y de parte de su gabinete. Además, ha sido uno de los, como persona que más le ha apoyado en esta campaña, metió más de $100 millones apoyando a la candidatura de Trump. Por lo tanto, puede pedir cartas. Entonces, ¿eso cómo nos afecta? Bueno, lo primero es que las inversiones de Estados Unidos van a tener la opción: ¿invierto en Centroamérica, en América Latina, o las dejo en Estados Unidos? ¿Dónde hay más ventaja? Por supuesto que en Estados Unidos. Entonces esa tampoco es una buena noticia para nosotros. ¿Ok? Pero ese manejo de Estados Unidos tiene otro efecto, y es el tema de migración. Y ella ha dicho que va a implementar la mayor expulsión o sacar a los ilegales de Estados Unidos. O sea, va a ser algo masivo de sacar a los ilegales que están residiendo en Estados Unidos. ¿Esos quiénes son? Bueno, básicamente son mexicanos y latinos, un buen porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos pegaría la economía salvadoreña? Eso es menos remesa, o se va a anular el crecimiento de los ingresos de remesa. Las remesas ya están bastante desaceleradas. Los últimos meses y años ha venido creciendo alrededor de 3%, y algunos cambios incluso hasta menos. Quiere decir que esto sería como otro golpe más a esa tendencia de disminución de remesas. Entonces, no son buenas noticias. Ya resumiendo los efectos en El Salvador: aumentos de precios por los aranceles, menos inversiones porque la opción es más rentable si dejan la inversión en Estados Unidos, y lo otro, menos remesas porque si hace la expulsión masiva de compatriotas que estén de manera ilegal en Estados Unidos. Entonces,
por esos efectos, ¿verdad? Nos puede pegar fuertemente a la economía, que por cierto no pasa su mejor momento en dinámica económica. La economía salvadoreña se está desacelerando sin los efectos de la nueva administración Trump. Hay otro tema más, y es qué va a pasar con las tasas de interés. La expectativa es, bueno, Estados Unidos, para controlar los precios, primero subió las tasas de interés. Cuando los precios empezaron a ceder y cayeron abajo del 2%, que era la meta, ha empezado a bajarlo y el último vez bajó medio punto. Pero la tasa de los bonos de Estados Unidos, esa no bajó. Es decir, no siguió la política, sino que la tasa de los bonos aumentaron incluso. ¿Eso qué significa? Que los mercados lo que prevén es que no se va a controlar la inflación, porque las expectativas ya eran que no importara quién ganara, no iba a haber control de precios tan fácil. ¿Por qué? Porque ambos prometían, tanto Kamala Harris como Trump, prometían subir aranceles. Entonces, eso era subir los precios y afectar el consumo. Y en ese esquema la inflación iba a rebotar, y entonces ahí es donde los mercados no seguían. Entonces, las tasas que esperamos, bueno, que ya no van a bajar tanto como nosotros estábamos previendo o esperábamos. Es decir, otra variable más que no se va a comportar como esperábamos, por lo menos en el corto plazo, que todo el mundo esperaba que en el año 25 cayeran fuertemente en ajustes en los próximos meses, pero parece que eso va a esperar a ver qué hace Trump con los aranceles, etc. Entonces ya tenemos 4 efectos que no son buenos para la economía de El Salvador, ¿verdad? El tema de sube de precios de los importados por los aranceles, el tema de la migración, el tema de menos inversiones porque es más rentable en Estados Unidos, y el cuarto, que las tasas de interés ya no van a bajar tan rápido como se estaba previendo. Ok. Pero hay otro efecto de todo esto, y es el efecto de China. China no se va a quedar con los brazos cruzados, y aquí puede llegar un oxígeno. ¿En qué sentido? En la medida que los aranceles suben en Estados Unidos para las importaciones de China, China va a tratar de triangular. Es decir, invertir en México, invertir en países que tengan tratado, y ahí podemos sacar algo de inversión de China en producción para exportar a Estados Unidos por medio de los tratados de libre comercio. Es decir, exportamos marcas chinas, ¿verdad?, pasadas como producción salvadoreña, o que se produjo en El Salvador un componente importante para entrar bajo el tratado. Eso si no cambian las reglas, ¿verdad? Porque Estados Unidos, al ver que le está haciendo esa vuelta a los chinos, pudiera frenarlo modificando los tratados. Pero existe esa opción de que China pueda triangular por México o por Centroamérica y aprovechar los tratados. ¿Qué más? China también necesita colocar su producción, que es bastante, si el mercado de Estados Unidos se le cierra. ¿Qué le quedaría? Por ejemplo, en vehículos, tratar de meterlos en América Latina. Y ahí se vuelve bien competitivo, porque las marcas que se están comercializando en la región, y hablemos en El Salvador, son básicamente las marcas de Estados Unidos y de Japón y de Europa. Pero no hay tanto vehículo chino, marcas chinas. Pero no tan así, ¿verdad? Porque ya hay una firma de las que siempre o creció comercializando vehículos, de esa familia famosa de El Salvador, que ya tiene una marca china y que ya la está anunciando para vender carros chinos. Pero así podemos empezar a ver camiones de todo tipo de vehículos de uso. Bueno, el mismo gobierno está trayendo buses. Entonces podemos ver ya esa competencia más directa y presencia de productos chinos, donde se le están cerrando los mercados o intentando comercializarlo. Es decir, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de producción, y nuestra forma de producción es: producimos poco y hacemos muchos servicios e importamos bastante. Entonces ese modelo no va a cambiar. Y con estos manejos de Estados Unidos de poner aranceles, lo que va a hacer es que haya una sustitución y terminemos con más productos chinos en el país, consumiendo e importando.
Creo que esos serían algunos de los efectos económicos, ¿verdad?, que se estaría previendo de este entorno. Entonces, resumiendo, del entorno internacional por las medidas de Estados Unidos con esos conflictos, se espera que bajen los precios de derivados de petróleo y de alimentos. Y de las medidas propias en el gobierno de Estados Unidos en su economía, se esperaría que los precios suban y por tanto nos afectaría nuestras importaciones por la medida de más aranceles. Además, las inversiones de Estados Unidos se harían más rentables en Estados Unidos por la baja de impuestos, pero obligados a invertirlos allá y por lo tanto no tendríamos mayor impulso de atracción de inversiones de Estados Unidos. Y por el otro lado, el tema de la migración nos afectaría por las remesas, porque se espera que haga una expulsión masiva de ilegales. Y el otro es que los mercados, las tasas de interés de Estados Unidos seguirían en la medida que la inflación no ceda, porque con más aranceles volverían a subir los precios. Además, habría otro problema, es que bajando los impuestos en recorte de gastos, como es lo que promete Trump, aumentaría el déficit, aumentaría la deuda y aumentarían las tasas. En ese contexto, no esperemos que las tasas de interés en el corto plazo se disminuyan rápidamente. Y el tema de migración, ¿verdad?, que tiene en nuestro país un problema de connotación social por todo el tema de las remesas. Bueno, espero que estén bien, espero que esto les haya ayudado a cuadricular mejor el tema de qué esperar con la administración Trump, de qué va a arrancar en enero. Un abrazo, cuídense.